La misericordia de Dios. Un grupo de agricultores se reunió buscando una solución a una sequía. Después que muchos se lamentaban, uno dijo: si no llueve, tengo agua suficiente para mojar toda mi tierra y los campos de algún vecino. Este señor había descubierto un manantial entre la montaña, lo represó y en unos meses tenía tremendo embalse de agua. Instaló 1 kilómetro de tubería y para enfrentar la sequía solo tenía que abrir una llave. Mis hermanos, así es Dios. A Dios no le preocupa el pecado de sus hijos. Él tiene abundante misericordia para perdonar a todos y para siempre. El embalse de su misericordia es infinito. A Dios no le preocupa el pecado, le preocupa que falte el arrepentimiento. En cuanto al trabajo de la iglesia, a Dios no le preocupa si un papa es abierto o cerrado. No le preocupa si un obispo promueve una rica pastoral o si pone muchas trabas a la evangelización. Dios no se incomoda si un párroco busca más el dinero que el bien de las almas. Esos controles y limitaciones humanas se van muriendo solos con el tiempo, y muchos de esos hombres de Dios terminan en un gran arrepentimiento, pues al final descubren que no hicieron el bien que debían, y Dios tiene para ellos una gran misericordia. San Pablo no solo dictaba preceptos contra los cristianos, sino que se los llevaba presos y los ponía en la cárcel. La misericordia de Dios fue para Pablo un torrente que lo arrastró, haciendo de él un heraldo del Evangelio. El buen ladrón, yo no creo que habrá rezado alguna vez en la sinagoga y en plena cruz le hace una súplica humilde al Señor y recibe por respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor a Dios y el servicio a los hermanos no están sujetos a ningún precepto. Esa fuerza interior la mueve el Espíritu Santo. Los encuentros de grupos, las liturgias de grandes masas, las visitas de los papas como el Papa Francisco en México o Juan Pablo II en Toronto con 200,000 jóvenes o Benedicto XVI en Cuba, todo eso está sujeto a leyes y preceptos sociales. Pero el que desea amar a Dios y servir a sus hermanos, el que desea ser bueno con todos, porque el bien vale la pena, ese o esa se dejan llevar por el Espíritu Santo, que va más allá de toda ley. Las leyes mueren con los hombres, pero la vida de Dios no muere nunca. Lo más grande que tenemos en la historia de la salvación es la venida de Jesucristo encarnado en nuestra naturaleza. Jesucristo como hombre tiene una historia y San Mateo nos da su origen y su genealogía. El origen de Jesús no conecta con uno de los hijos de David, de los que tuvo con las mujeres oficiales. La genealogía de Jesús conecta con Salomón, segundo hijo de David, con Betsabé, mujer del general Urías, y esa unión fue el gran pecado de David. Pero después del primer hijo, David lloró su pecado y pidió perdón, y Salomón nace de un David arrepentido y perdonado. Dios no tiene miedo a nuestros pecados. Él tiene abundante misericordia para perdonar al mundo entero. Lo que Dios teme es que no haya arrepentimiento. El apóstol Pablo, que experimentó la gracia de Dios en forma profunda, dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios perdonó el pecado de David
y lo elevó a ser antepasado de Jesucristo, él y su hijo Salomón. El hijo pródigo malgastó su herencia y el padre le hizo una fiesta porque se arrepintió. Pensamos que hoy día hay muchas iglesias vacías y muchas parroquias desalentadas, que hay muchas críticas contra la iglesia, que hay muchos abusos de menores y administraciones poco limpias en las curias. Cuando Jesús quiso predicar, los fariseos se lo comieron vivo, y cuando murió, sus discípulos huyeron llenos de miedo, y con un grupito de nada, el Espíritu Santo ha cambiado el mundo. El Imperio Romano mató cristianos en cantidad, y el Espíritu Santo convirtió sus muertes en sacrificios agradables al Padre y sus tumbas en altares perennes de oración. Con los últimos papas estamos viviendo días gloriosos de la Iglesia. ¿Qué budista, qué musulmán, qué protestante reúne la multitud que reúne la visita de un papa a una nación? La Iglesia de Jesucristo tiene su puesto en el mundo y nadie la moverá. La segunda invitación del prefacio de la misa dice: levantemos el corazón. Nuestro corazón está levantado al Señor y está lleno de gozo, porque donde quiera que hay un cristiano, allí hay mucha iglesia.